Bueno, saludos con todos. En este curso vamos a hablar sobre partes teóricas que se debe tener como conocimiento para lo que es el modelamiento de datos. Este es un curso sumamente teórico. Con el transcurso del tiempo se van aplicando ejercicios que contendrán todo lo que vamos a ver de la fundamentación teórica que pueda existir. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que son los sistemas gestores de base de datos, los cuales no son nada más que una colección de datos que se encuentran interrelacionados entre sí y que además contiene un conjunto de programas que permiten acceder a estos datos. A la colección de datos interrelacionados normalmente se le conoce como base de datos. Además contiene la información relevante para una organización o una empresa donde se encuentre esta base de datos. El objetivo principal de los sistemas gestores de base de datos es proporcionar una forma de almacenamiento y recuperación de la información que se encuentra en una base de datos, de manera que sea tanto práctica como eficiente. Dado que la información es tan importante dentro de una organización, grandes científicos han desarrollado nuevas técnicas que permiten el acceso óptimo para la información que se encuentra almacenada. La gestión de datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar información como la provisión de los mecanismos que permitan la manipulación de estos datos, ya sean estos lenguajes de creación de datos o de manipulación de datos. Las aplicaciones de los sistemas de base de datos. Las bases de datos son ampliamente usadas en diversos campos. Aquí vamos a hacer un repaso de cuáles son las principales áreas en las que se puede aplicar el almacenamiento de información por medio de una base de datos. Lo podemos obtener en los bancos, que permitiría registrar la información de los clientes que se encuentran activos, de las cuentas, de los préstamos que realiza un determinado cliente, de las transacciones bancarias que se realizan diariamente. También lo podemos usar en las líneas aéreas, que permitiría hacer reservas e información de planificación. Hay que tener en cuenta que las líneas aéreas fueron de los primeros en usar bases de datos, de una forma distribuida geográficamente. Los terminales estaban situados en diversos puntos geográficamente y que eran accedidos mediante líneas telefónicas o sin otras redes de datos. Aunque no solamente se puede usar una base de datos en unas líneas aéreas, también diversos transportes, ya sean terrestres. Si vamos a un terminal terrestre, vemos que la venta de boletos se realiza por medio de un programa informático que obviamente almacena esa información dentro de una base de datos, los cuales les permitirá hacer una logística más adelante de qué lugar es el más visitado, cuántos usuarios fueron a ese lugar, o cuánta es la ganancia que se tuvo en un día, cuántos boletos fueron vendidos y muchas otras aplicaciones más. También puede ser usado en universidades, el cual permitiría guardar la información de los diversos estudiantes que se encuentran matriculados, los cursos en los que estos estén matriculados, las asignaturas que puedan ver, los docentes que se encuentren impartiendo clases conocimientos, el grado de profesionalización de cada docente y mucha otra información que sea relevante. También se le puede dar uso en lo que son telecomunicaciones, que permitiría guardar un registro de llamadas realizadas, generación mensual de facturas o manteniendo el saldo de las tarjetas telefónicas de prepago, o para almacenar información de todas las redes de comunicaciones. También se lo puede usar en el mundo económico, como son en las finanzas,
que permitiría almacenar información sobre grandes empresas, como las ventas y las compras de documentos formales financieros o de productos elaborados. En las ventas permitiría guardar lo que son la información de clientes, de productos, de compras, de proveedores, de inventarios. También lo vamos a usar en lo que son en la producción, que permitiría gestionar la cadena de producción y hacer un seguimiento de la producción de los elementos, un inventario de los elementos que se utilicen y que estén en los almacenes y el pedido de cada uno de estos productos. También se podría registrar los empleados y las maquinarias que se utilicen para la fabricación de estos productos, la materia prima que se va a utilizar y los proveedores que hacen el envío de esta materia prima. También se utiliza mucho la base de datos para lo que son el talento humano, que permite guardar información sobre cada uno de sus empleados, salarios, impuestos, beneficios, que permiten también la generación de las nóminas de cada uno de ellos. Toda esta información es muy relevante dentro de una organización, por eso se ha optado bastante por el uso de la base de datos. Pero hay que tener en cuenta que la revolución del Internet, que fue a finales de la década de los 90, aumentó significativamente el acceso directo para que los usuarios puedan acceder a una base de datos. Las organizaciones convirtieron muchas de sus interfaces web y instalaron una base de datos en ella, obviamente ocultando muchas funcionalidades a los usuarios, los cuales interactuaban ya con una base de datos, como cuando se registraban en un almacén, hacían un registro online en el que les daban sus nombres, apellidos, un identificador, dirección, teléfono. Cuando accedemos a un banco a través de un sitio web y se consulta los estados de cuenta, los movimientos o la información que contenga una cuenta respectiva, lo que se hace prácticamente es una recuperación del sistema de la base de datos del banco. Es decir, accedemos a la información que está registrada dentro de la base de datos. El siguiente punto que vamos a tratar son los sistemas de bases de datos frente a sistemas de archivos convencionales. Bueno, hay que tener en cuenta que la base de datos ha permitido el desarrollo de la información, de tener acceso a ella de una manera más rápida, permitiendo así mediante un lenguaje específico poder obtener la información requerida. Bueno, aspecto que no se puede obtener mediante un sistema de archivos tradicional. Bueno, para tener más claro de ese, vamos a considerar que de una empresa de cajas de ahorros mantiene una información acerca de todos sus clientes y todas las cuentas de ahorros que tienen inscritas sus clientes. Bueno, una manera de mantener la información sería un computador y que estaría almacenado en archivos del sistema operativo convencional. Para permitir a los usuarios manipular esta información que está almacenada, el sistema debería de tener múltiples programas de aplicación que permitan la manipulación de estos archivos. Programas como, por ejemplo, un programa que permita efectuar cargos o ahorros en una cuenta, un programa que permita añadir una cuenta nueva, un programa que pueda calcular el saldo de una cuenta, un programa que permita generar las operaciones mensuales. Estos programas de aplicación se han escrito por programadores de sistemas en respuesta a necesidades de esta organización bancaria. Pero ¿qué pasaría si se requiere añadir una nueva opción? Habría que pedir al programador que cree
un nuevo programa que permita acceder a estas funcionalidades. Por ejemplo, supongamos que ha habido una regulación en el gobierno y ahora permite que las cajas de ahorro ofrezcan cuentas corrientes. Como resultado, se crearían nuevos archivos permanentes que contengan información acerca de todas las cuentas corrientes mantenidas por el banco. Y obviamente va a tener que escribirse un código por un programador para que genere un programa que permita acceder a estos datos. Este sistema de procesamiento de archivo típico que se acaba de escribir se mantiene mediante un sistema operativo convencional. Los registros permanentes son almacenados en varios archivos y se escriben diferentes programas de aplicación para extraer registros y poder añadir nuevos registros a los archivos adecuados. Antes de la llegada de los sistemas de gestión de base de datos, las organizaciones normalmente almacenaban su información en estos tipos de archivos. Sin embargo, este traía muchos problemas al momento con la información que se almacenaba, como están listados aquí: la redundancia e inconsistencia de datos, la dificultad en el acceso a los datos, el aislamiento de los datos, anomalías en el acceso concurrente y grandes problemas, ya sean en la integridad, atomicidad o la seguridad de los datos, obviamente. Vamos a ver cada uno de estos puntos para ver cómo afectaba el sistema de archivos tradicional a la información. En la redundancia e inconsistencia de datos, debido a que los archivos y programas de aplicación eran creados por diferentes programadores y que los diversos archivos tenían diferentes formatos y los programas estaban escritos en diferentes lenguajes de programación, la información, ese era uno de los problemas que se podía dar, que no existía un formato previo de cómo estaban organizados estos archivos. Además, también la misma información podía estar duplicada en diferentes lugares, es decir, en diferentes archivos. Por ejemplo, puede ser la dirección, o un número telefónico, o un nombre, podía estar duplicado en varios archivos. Esta redundancia conduce a un almacenamiento y costos de acceso más altos al momento de querer hacer una consulta sobre la información que está ingresada. Además, puede conducir a que exista inconsistencia de datos, es decir, que estas diversas copias que existen de los datos no pueden coincidir. Como podemos ver aquí, tenemos, hagamos de cuenta que son dos archivos distintos. En uno donde se guarda la información del personal, otro de profesores, y podemos ver que hay redundancia de datos, que sería la duplicación de la información, que como podemos ver es el número de cédula, el nombre y la dirección. Obviamente esa información está repetida, pero aparte de estar repetida hay un grave problema, que los datos en la cédula 120, 456, 389.3 no coinciden correctamente, ya que en la tabla personas, en el archivo personas, el nombre eso está como Jorge, mientras que en el archivo profesores está como Jorge Cuello. Además, la dirección es muy distinta. Tenemos que en el archivo personal, calle 1, y en archivo profesores, calle 5. A este problema se le conoce como inconsistencia de datos, porque a pesar de que el número de cédula es el mismo, los demás datos no coinciden, y al momento de efectuar una consulta pues va a dar grandes errores al momento de obtener valores o crear un informe o generar una nómina. El otro problema que estábamos hablando era dificultad en el acceso de los datos. Bueno, en este problema que se presentaba, podemos suponer que uno de los empleados del banco necesita averiguar los nombres de todos los clientes que viven en un lugar determinado. El empleado tiene que, a la necesidad de esa nueva petición, o sea, una necesidad de querer esa información, tiene que hacer la petición a un programador de aplicaciones para que éste pueda crear un código o una aplicación
que permita realizar esto, permita obtener esta información. Una vez que él ha fabricado esa aplicación, va a entregar el programa o la aplicación a la persona que solicitó. Pero esa es una solución. Otra solución podría ser de que el empleado exporte una nómina de todos los socios o todos los clientes de esa cuenta bancaria y haga el proceso manual. Por ambas partes, por ambos métodos o ambas soluciones, va a tener un coste de tiempo. Y ese coste de tiempo es el que va a dificultar el acceso a la información. Es decir, esas dos opciones son insatisfactorias. Y si más adelante otra vez se le ocurre otra nueva necesidad, otra nueva petición de información, va a tener que pensar otra vez en las dos opciones. Y va a requerir otro tiempo más para poder obtener esa información. El otro problema que presenciábamos era el aislamiento de datos. Bueno, aislamiento de datos se refiere nada más que debido a que los datos se encuentran en diferentes archivos y los archivos se encuentran en diferentes formatos, ya que han sido creados por diferentes programadores, es difícil que se puedan escribir nuevos programas de aplicación para recuperar los datos apropiados, ya que no se mantiene un estándar, una organización adecuada de la información que está ingresada en estos archivos, y eso permite que los datos no se puedan extraer de la forma que se haya requerido. Otro problema que debemos tener en cuenta son las anomalías en el acceso concurrente. Bueno, en este problema podemos lo podemos explicar mediante el siguiente ejemplo, de que en una cuenta A dos usuarios van a hacer el retiro de dinero al mismo tiempo. El usuario 1 va a retirar $50 y el usuario 2 va a retirar $100. Obviamente, al momento de que las dos personas hacen ese trámite, no se actualizaba inmediatamente la información que estaba. Es decir, que bien, el saldo de el primer transacción va a ser de 500 menos 50, 450, y si no se actualizó, esa información va a seguir, es de la cuenta inicial, va a seguir ahí y se le va a debitar de ese mismo valor. Es decir, que el saldo va a ser de 500 menos 100, 400, y dependiendo de cuál transacción se ejecutó primero, es el valor que va a quedar como debitación, ya sea 450 o 400. Otro de los problemas que se pueden dar son los de integridad, atomicidad y seguridad. Vamos viendo cómo se genera cada uno de ellos. Bueno, primeramente en el problema de integridad hace referencia a que los valores de los datos almacenados que se encuentran dentro de la base de datos deben satisfacer ciertos tipos de restricciones de consistencia. Por ejemplo, el saldo de una cuenta bancaria nunca puede ser más bajo de una cantidad determinada, por ejemplo de $5, y los desarrolladores o programadores deben de hacer cumplir estas reglas mediante restricciones que se le añaden al sistema que estén utilizando los usuarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se añaden muchas más restricciones, es más difícil cambiar los programas para hacer que se cumplan, debido a que son varios archivos que se están manipulando. Otro de los problemas que podemos tener es el de atomicidad,
en el cual es muy importante asegurar que una vez que se ha ocurrido un fallo y se ha detectado, los datos se restaren al acceso anterior en el que se encontraban. Es decir, que se debe hacer se debe cometer la acción o no. Bueno, para explicar esto de una mejor manera, vamos a hacerlo con un ejemplo. Consigue, bueno, vamos a tomar como ejemplo que un programa va a hacer la transferencia de 500, una transferencia de una cuenta Y a una cuenta Z. Para esto sabemos que la cuenta Y mantiene un valor de $500 y la cuenta Z mantiene un valor de $200. Bueno, si retiramos $100, la cuenta Y debe de actualizar su valor a $400 para realizar esta transferencia. Pero si existió un fallo en la transferencia, lo más lógico que debe realizarse es que se vuelva a estado inicial. Pero manejando este sistema de archivos no se realiza eso, sino que más bien no se actualiza el valor de cuenta Z, que debería ser de $300, sino que queda el mismo valor antes de la transferencia, que son $200. Es decir, se debitó de la cuenta Y, pero no se abonó en la cuenta Z, lo cual crea un problema de atomicidad, ya que al momento de hablar de atomicidad, estamos hablando de que esto debe de ocurrir por completo o no ocurrir en absoluto. Y este proceso es muy difícil de asegurar en un sistema de procesamiento de archivos convencional. El otro problema es que tenemos que hablar es el de las anomalías en el acceso, el de problemas de seguridad. El problema de seguridad básicamente hace referencia a que un usuario debe de tener acceso a ciertas opciones que se manejen dentro de la aplicación. Es decir, que no se puede establecer que un usuario tenga privilegios a la aplicación B, pero no privilegios a la aplicación A. Por ejemplo, en un sistema bancario, el personal de nóminas necesita ver solo acerca de varios empleados del banco. No necesita acceder a la información acerca de la cuenta de los clientes. Pero lamentablemente, en un archivo tradicional no se puede garantizar que el cliente pueda acceder a estos privilegios. Como los programas de aplicación se añaden al sistema de una forma ad hoc, es decir, en ese momento, es difícil garantizar estas restricciones de seguridad. Bueno, estos son los problemas más comunes que se han presentado en los sistemas de archivos tradicionales, ya que actualmente la mayoría de las empresas, de organizaciones, instituciones, ya sean estas públicas, privadas, educativas, de salud, etcétera, actualmente manejan ya su información mediante base de datos, permitiendo obtener un mejor acceso a la información y establecer ya varios métodos que permitan garantizar seguridad, atomicidad e integridad a la información. El otro punto que debemos tratar de tener el conocimiento es de la visión de los datos. Como ya dijimos que un sistema de base de datos no es nada más que una colección de archivos interrelacionados o de datos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar estos datos. Uno de los propósitos principales de un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos. Es decir, que el sistema esconde los detalles de cómo se almacenan y se mantienen los datos. Para ello vamos a hablar un poco de la extracción de datos. Bueno, como se mencionó anteriormente, con muchos usuarios no están
familiarizados con los sistemas de base de datos. Y los desarrolladores lo que hacen es esconder la complejidad a los usuarios a través de varias interfaces o varios niveles de abstracción que permiten simplificar la interacción de los usuarios con el sistema. Los niveles de abstracción son el nivel físico, el nivel lógico y el nivel de vistas. Bueno, el nivel físico, como podemos observar, es el nivel más bajo de abstracción que describe cómo se almacenan realmente los datos. En el nivel físico se describe en detalle la estructura de datos complejas de bajo nivel. Es decir, que en este nivel se va a especificar cada uno de los datos y los tipos de datos que va a aceptar en la base de datos, valga la redundancia. Es decir que básicamente aquí se describe la estructura con la que ha sido diseñada la base de datos. El nivel lógico es el nivel más alto de abstracción y describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones existen entre esos datos. La base de datos completa se describe así en términos de un número pequeño de estructuras relativamente simples. Los administradores de base de datos que deben decidir la información que se mantiene en la base de datos usan el nivel lógico de abstracción. Bueno, en este de aquí básicamente se especifica qué es lo que se va a ingresar, qué información es la que requiere la base de datos y cómo está relacionada esa información con la otra para obtener un informe o una recuperación de datos a través del sistema gestor de base de datos. Y el último nivel que podemos observar, que es el nivel de vistas, es el nivel más alto de abstracción que describe solo partes de la base de datos completa. Muchos usuarios del sistema de base de datos no necesitan toda la información de cómo está creada, cómo se almacenan estos datos. Por esos motivos, los desarrolladores crean este nivel de vistas que prácticamente van a permitir la interacción con el sistema. Y básicamente son interfaces que los usuarios van a manejar para esconder la complejidad de cómo ha sido creada la base de datos. El otro punto que tenemos que tener claro es acerca de los ejemplares y esquemas. La colección de información almacenada en la base de datos en un momento particular, es decir, en un tiempo determinado, se denomina un ejemplar de la base de datos. Mientras tanto que el diseño completo de la base de datos se le denomina esquema de base de datos. Como podemos observar aquí en las imágenes, la primera imagen, donde vemos todos esos cuadros que están unidos con líneas, corresponde al esquema de la base de datos, que nos indica nada más de cómo ha sido creada esa base de datos, qué información se va a ingresar, qué tipo de datos va a permitir cada uno de las celdas. Mientras que en la imagen de abajo, esa información que está ahí vendría a ser el ejemplar de la base de datos, que corresponde a la información que ha sido ingresada en un tiempo determinado. Pero hay que tener en cuenta que los sistemas de bases de datos tienen varios esquemas que se han dividido de acuerdo a los niveles de abstracción de datos. El esquema físico describe el diseño físico con el nivel físico, mientras que el esquema lógico describe el diseño de la base de datos en el nivel lógico. Una base de datos puede tener varios esquemas en el nivel de vistas, que lo vamos a llamar subesquemas, que describen las diferentes vistas que mantiene la base de datos. Bueno, de estos tres esquemas, el esquema lógico es el más importante,
en términos de su efecto en los programas de aplicación, ya que los programadores construyen las aplicaciones usando el esquema lógico. El esquema físico está oculto bajo el esquema lógico y este puede ser fácilmente cambiado sin afectar a los programas de aplicación. Puede ser como quisiéramos cambiar el tipo de datos de que se esté almacenando una información. El otro punto que tenemos que hablar es acerca del modelado de datos. Bueno, el modelado de datos hace referencia a una colección de herramientas conceptuales que permiten describir los datos, las relaciones que existen, la semántica y las restricciones de consistencias. Para ilustrar este concepto, vamos a hablar de varios modelos de datos, como son el modelo de entidad de relación y el modelo relacional, que son los más usados actualmente, aunque también existen otros modelos de datos que se han propuesto y se clasifican en 3 grupos diferentes. En modelos lógicos basados en objetos, modelos lógicos basados en registro y modelos físicos. Aquí vamos a hablar un poco del modelo de entidad-relación. Un modelo de datos entidad-relación, conocido por sus siglas ER, está basado en una percepción del mundo real, que consta de una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre esos objetos. Pero una entidad no es nada más que una cosa o un objeto que se extrae del mundo real y que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, una persona es una entidad, las cuentas bancarias, un carro, diferentes carros pueden ser considerados entidades. Pero que estas entidades se las describen en una base de datos mediante un conjunto de atributos. Por ejemplo, los atributos de una cuenta bancaria podría ser el número de cuenta y el saldo. Un atributo extra como un ID se usa para identificar una fila específicamente dentro de la base de datos. Una relación no es nada más que una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, una relación impositor asocia a un cliente con cada cuenta que éste tiene. El conjunto de todas las entidades del mismo tipo y el conjunto de las relaciones del mismo tipo se denominan conjunto de entidades y conjunto de relaciones respectivamente. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura lógica que maneja los modelos de entidad-relación, los cuales se expresan gráficamente. Un ejemplo es el que te estamos viendo a continuación, en el que consta los siguientes componentes: los rectángulos, que representan conjuntos de entidades; las elipses, que representan los atributos que mantienen esas entidades; los rombos, que representan las relaciones que existen entre entidades; las líneas, que unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones, es decir, aquellas que nos permite hacer la asociación entre otros componentes. Bueno, en el siguiente ejemplo indica que hay dos conjuntos de entidades, cliente y cuenta, en los cuales cuenta como atributos en la entidad cuenta con un ID cliente, que vendría a ser nuestro identificador, nombre cliente,
calle cliente, ciudad cliente. Y nuestra cuenta consta con los atributos saldo y número cuenta. Además, también podemos observar que existe una relación que se ha denominado impositor entre cliente y cuenta. Bueno, además de entidades y relaciones, el modelo entidad-relación o modelo R representa ciertas restricciones que los contenidos de la base de datos deben cumplir. Una restricción importante es la correspondencia de cardinalidades, que expresa el número de entidades con las que otra entidad se puede asociar a través de un conjunto de relaciones. Por ejemplo, si cada cuenta puede pertenecer solo a un cliente, el modelo puede expresar esta restricción. Aquí podemos poder ver otro modelo de entidad-relación, el cual es más amplio y mantenemos 4 atributos que son camión, camionero, paquete y ciudad, de los cuales los atributos que representan a la entidad camión o que describen la entidad camión son potencia, matrícula, modelo, tipo. Y los atributos que describen a la entidad camionero son RFC, población, teléfono y salario. Podemos ver que entre camión y camionero existe una relación que dice conduce. En la entidad paquete, los atributos que describen son código, descripción, destinatario, dirección, y que este está relacionado con la entidad camionero mediante una palabra que dice distribuye. Y que por último nuestra entidad ciudad obviamente no tiene un código y un nombre, y que está relacionada con nuestra entidad paquete con una relación destinado. Podemos observar que hay ciertos atributos que están subrayados, los cuales indican el identificador que describe cada uno de esos atributos. Es decir, que este identificador se usa para identificar unívocamente a los clientes, o a los camiones, a los paquetes, o a los camioneros. El otro tipo de modelo que tenemos es el modelo relacional. Como podemos observar, utiliza un grupo de tablas que permite representar los datos y las relaciones que existen entre ellos o entre los datos que están almacenados. Cada tabla está compuesta por varias columnas y cada columna tiene un nombre único. Por ejemplo, en la imagen que podemos observar, la primera muestra a los clientes, la tabla cliente, la segunda las cuentas, la tercera las cuentas que pertenecen a cada cliente. La primera tabla cliente muestra por ejemplo un cliente cuyo identificador es 19 283 746, cuyo nombre es González, y vive en la calle Arenal, en la ciudad La Granja. La siguiente tabla cuenta muestra las cuentas que pertenecen a cada uno de los clientes. Por ejemplo, la cuenta C101 pertenece al cliente cuyo identificador es 19 283 746, que obviamente le corresponde al señor González,
Como podemos ver, la tabla impositor es la que mantiene la relación de la tabla cliente y la tabla cuenta. Obviamente en la tabla cliente, en la columna ID cliente, vendría a ser los identificadores. Y la tabla cuenta, el número de cuenta, vendría a ser su identificador. Y lo que se ha hecho en la tabla impositor, unir esos dos identificadores, ID cliente y número de cuenta. Con lo cual se ha establecido la relación entre esos datos. El modelo relacional es un ejemplo de un modelo basado en registros. Los modelos basados en registros se denominan así porque dentro de la base de datos se estructura en registros que contiene formatos fijos de varios tipos. O podemos observar que cada tabla contiene registros de un tipo particular y cada tipo de registro define un número fijo de campos o de atributos. Hay que tener en cuenta que este modelo relacional es el modelo que usan las bases de datos para almacenar su información y que la mayoría de las bases de datos manipulan este tipo de modelo. Bueno, entre otros modelos de datos tenemos al modelo de datos orientados a objetos, que obviamente se puede observar como una extensión del modelo entidad-relación, en los cuales ya se ve algo un poco más complejo, ya que cuenta con encapsulación, métodos o funciones e identidad de objeto. Aquí tenemos una imagen en la que podemos ver una entidad que se llama maestro y contiene como por decir objetos como son dirección de imágenes, dirección de esclavos. Además contiene una función que sería crear esclavos y está relacionado con una entidad esclavo en la que asimismo contiene ¿cómo lo podemos llamar? Como una clase, como un objeto, como un atributo que dice sitio de depósito, sitio de vigilancia, y contiene funciones como son obtener trabajo, vigilar resultados, y que está relacionado mediante una línea de asociación que ha sido denominado CREA, maestro crea esclavo. Otro de los modelos de datos que podemos observar es el XML o el lenguaje de marcas extensibles, conocido XML por su acrónimo en inglés de Extensible Markup Language, y que obviamente se usa para representar datos semiestructurados en los cuales se crean una particularidad denominada etiquetas o tags que permiten ir encapsulando cada una de las entidades y a estas irle agregando cada uno de sus atributos. Este es un formato que se usa mucho en lo que son el diseño de páginas web. Esto ya se maneja a nivel web, los cuales permiten también obtener o acceder a la información de una manera de manera ordenada y secuencial. Otro punto que se debe de tratar son los lenguajes de base de datos. Bueno, un sistema de base de datos básicamente proporciona un lenguaje de definición de datos que permite especificar el esquema de la base de datos y un lenguaje de manipulación de datos, el cual sirve para expresar las consultas a la base de datos y hacer modificaciones a estas. Esta manipulación de datos básicamente se lo realiza a través de un lenguaje SQL. Vamos a ver un poco del primer lenguaje, que es el lenguaje de definición de datos, en el cual podemos decir que un esquema de base de datos se especifica mediante un conjunto de definiciones expresadas mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos, conocido por sus siglas LDD. Básicamente en este lenguaje lo que se hace usar son sentencias create,
table, el tipo de datos, el nombre de la tabla y establecer restricciones que se le vaya a dar a esa tabla. Además que también se pueden incorporar las relaciones que va a tener con otras tablas. Básicamente esta es la función que tiene el lenguaje de definición de datos. Nos permite definir la base de datos, definir la tabla, definir todo el esquema que va a mantener una base de datos. Hay que tener en cuenta que un conjunto especial de tablas se denomina diccionario de datos o directorio de datos, que es aquel que describe toda la estructura de una base de datos. Además, un diccionario contiene metadatos, es decir, datos acerca de datos. El lenguaje de manipulación de datos, podemos decir que la manipulación de datos es la recuperación de información almacenada en la base de datos, la inserción de información nueva en la base de datos, el borrado de información de la base de datos y la modificación de la información almacenada en la base de datos. El lenguaje de manipulación de datos también se lo conoce por sus siglas como LMD y es un lenguaje que permite a los usuarios acceder o manipular los datos organizados mediante el modelo de datos. Básicamente este hace referencia a lo que son las diferencias consultas o sentencias SQL que realizamos dentro de un sistema gestor de base de datos. Tenemos dos tipos de lenguaje de manipulación de datos: los procedimentales, que son aquellos que requieren que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo obtener esos datos, y los declarativos, también conocidos como no procedimentales, que en este requieren que el usuario especifique qué datos se necesitan sin especificar cómo obtener esos datos. Bueno, los lenguajes de manipulación de datos declarativos son muy fáciles de aprender y de usar que los procedimentales. El componente LMD del lenguaje SQL es un LMD o lenguaje de manipulación de datos declarativo o no procedimental. Como dijimos, básicamente lo que hace el lenguaje de manipulación de datos es extraer una consulta, y podemos decir que la consulta es una instrucción de solicitud que permite la recuperación de la información. Es decir, que mediante una sintaxis, obviamente que la proporciona el SQL, esta se va a poder obtener o adquirir una información que está almacenada dentro de una base de datos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los usuarios y administradores de las bases de datos. Los usuarios de la base de datos los vamos a clasificar de 4 maneras, aunque hay autores que lo clasifican de otras maneras, pero en esto nos vamos a centrar básicamente en 4. En los usuarios normales, en los programadores de aplicaciones, los usuarios sofisticados y los usuarios especializados. Los usuarios normales son aquellos que interactúan con el sistema mediante la utilización de un programa de aplicación que ha sido escrito previamente. Por ejemplo, en una transacción bancaria, el cajero necesita transferir una cantidad de la cuenta A a la cuenta B. Invoca un programa o una opción llamada transferir. Este pide al cajero que ingrese la cantidad de el importe de dinero a transferir, la cuenta del dinero a la que va a ser transferido y la cuenta de dinero de la cual es transferida.
Obviamente da a entender que los usuarios normales trabajan a través de una interfaz diseñada, la cual esconde la complejidad de la base de datos. La interfaz de usuario de los usuarios normales básicamente es una interfaz de formularios donde el usuario puede rellenar los campos apropiados del formulario. Los usuarios normales también simplemente pueden leer informes generados de la base de datos, pero no pueden alterar estos informes, solo los pueden observar. Ahora vamos a hablar un poco sobre los programadores de aplicaciones, que son profesionales informáticos cuya función es escribir programas de aplicación. Estos programadores pueden elegir varias herramientas que permiten desarrollar interfaces de usuario. Usan muchos lenguajes de programación, los cuales muchas veces son denominados como lenguajes de cuarta generación y que incluyen características especiales que permiten la generación de formularios y la presentación de datos en la pantalla. La mayoría de los sistemas de base de datos comerciales incluyen un lenguaje de cuarta generación. Un ejemplo de ellos puede ser la base de datos Access, la cual obviamente se la utiliza de trabajo estudiantil para analizar un poco cómo es el proceso o el almacenamiento de información dentro de una base de datos. Esta además tiene una funcionalidad que permite crear o desarrollar formularios para ingresar información, en los cuales obviamente solo son campos que se tienen que rellenar y para hacer almacenamiento de una información. Además, los programadores pueden crear aplicaciones en las cuales vayan a ser llamados a esa base de datos para diferentes labores. Los usuarios sofisticados son aquellos que interactúan con el sistema sin programas escritos. Es decir, que ellos pueden formar sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos, cual obviamente sería el SQL, en el que cada una de estas consultas es enviada al procesador de consultas, que lo veremos más adelante, cuya función es transferir estas instrucciones para que sean entendidas por el gestor de almacenamiento y obviamente retorne una respuesta. Los usuarios especializados, bueno, antes de ir a especializados hay que tener en cuenta que los sofisticados básicamente trabajan directamente con la base de datos, tienen una interacción directa con la base de datos. Obviamente ellos han de trabajar conjuntamente con los de aplicaciones para solucionar algún problema que se pueda presentar. Ahora sí, los usuarios especializados obviamente son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de base de datos especializadas que no son adecuadas en el marco de procesamiento de datos tradicional. Estas aplicaciones están en los sistemas de diseño asistido por computador o sistemas de base de datos de conocimientos y sistemas expertos, sistemas que almacenan los datos con tipos de datos complejos, por ejemplo datos geográficos o datos de audio, datos de video. Es decir, que trabaja con un sistema de datos que son más especializadas o que van enfocadas a algo específico, ya sea almacenamiento de imágenes, tratamiento de imágenes, de datos, de video, de audios, de ubicaciones geográficas. Es decir, que son bases de datos mucho más complejas, que no son bases de datos comunes con las cuales trabajan las empresas para almacenamiento de información, contiene información de sus recursos humanos, de ventas, sino que ya van almacenando información más compleja que les va a permitir obtener información para una toma de decisiones.
es decir, hacer un proceso de análisis inteligente de datos o de inteligencia artificial. Bueno, ahora hablemos un poco sobre los administradores de base de datos. ¿Qué es un administrador de base de datos? Bueno, un administrador de base de datos básicamente es la persona que tiene un control total sobre sobre el sistema gestor de base de datos y debe de mantener un control del mismo. Hay mucha polémica con los que son los administradores de base de datos porque las funciones o responsabilidades que ellos realizan son varias, son un sinnúmero, comenzando desde la definición del esquema hasta podría ser de dar capacitación al talento humano para la utilización de una nueva herramienta, una aplicación o un nuevo programa que utilice la base de datos. Bueno, en este caso vamos a hablar de 4 funciones principales que realiza el administrador de base de datos. El administrador de base de datos, también por sus siglas, es conocido como el ADB. Ese es el acrónimo que se le da. Bueno, comencemos con una de sus primeras responsabilidades, que es la definición del esquema. Bueno, el administrador de base de datos crea el esquema original de la base de datos, escribiendo un conjunto de instrucciones de definición de datos en un lenguaje de definición de datos. Es decir, que él diseña toda la estructura que va a tener la base de datos, desde los nombres de las tablas hasta los tipos de datos que van a ingresar, las retenciones que vayan a tener y las relaciones que existan entre una tabla con otra tabla. También realiza la definición de estructura y de métodos de entrada. También realiza la modificación del esquema de organización. Obviamente ellos pueden tener unos cambios o pueden realizar el cambio del esquema para satisfacer las necesidades que hayan sido solicitadas dentro de la organización, sin afectar obviamente a los programas que hayan sido escritos. La concesión de autorización para el acceso de datos. Bueno, esta es una de las funciones más importantes que mantiene el DBA desde mi punto de vista, lo cual hace referencia a los tipos de autorización que debe de permitir a todos los usuarios que manipulen la base de datos. Es decir, que él va a establecer los privilegios y los accesos que va a mantener un usuario hacia la información que está almacenada en la base de datos. La información de autorización se mantiene en una estructura del sistema que se le va a aplicar. Obviamente esto se lo hace por roles. Los roles más comunes son los de empleado y administrador, en los cuales el administrador va a tener un acceso total de la información. También va a tener sus restricciones, obviamente. Y mientras que el empleado obviamente obtiene un acceso a funciones principales, como ya sea una venta, una generación de un informe, una consulta de algún cliente, algún proveedor. Son ya acciones específicas que se le dan. Bueno, y el administrador de base de datos también debe de realizar mantenimiento rutinario a las bases de datos, al sistema gestor de base de datos. Entre estos mantenimientos rutinarios podemos encontrar la copia de seguridad periódica que se le debe hacer a la base de datos. Obviamente anteriormente se lo hacía a través de cintas o de CDs, pero como ya hemos evolucionado, obviamente se puede traspasar de un servidor a otro por un proceso de memoria espejo, los cuales duplicaría la información. Es decir, que simplemente se podría colocar otro disco duro y guardar la información en los dos discos duros. Para en un momento que se presente un problema, tener otro respaldo y proceder con el disco duro hasta que se solucione la falla que se realizó.
Además, de esta manera también podemos prevenir la información que está almacenada sobre una pérdida de datos en caso que sea un desastre intencional o no intencional. Bueno, hay que también mantener un control de la información que se va almacenando para ver si el hardware, obviamente serían las memorias, si aún tienen espacio para seguir almacenando información. Y si no será así, obviamente hablar con las autoridades competentes para obtener un presupuesto y comprar nuevo hardware que permita el almacenamiento de la información. Otra actividad con mantenimiento sería la supervisión de los trabajadores que ejecutan todas las operaciones que se ejecutan dentro de la base de datos y asegurarse que estas operaciones que se realizan no bajen el rendimiento y que no sean tareas muy costosas iniciales por algunos usuarios. Y en caso de ser así, también debería de llevar un control de ver si las herramientas que proporciona el sistema gestor de base de datos son las adecuadas para el manejo de la información de la empresa. De no ser así, obviamente debería de cambiar el sistema gestor de base de datos. En muchos casos, los proveedores del sistema gestor de base de datos proporcionan una actualización del producto, del cual el investigador de base de datos debe ser el encargado de evaluar si las herramientas que provee cumplen las expectativas y las necesidades de la empresa. De ser así, obviamente deberá hacer el cambio y será responsabilidad de él hacer el traspaso del esquema de base de datos y de la información que ha sido almacenada. Además, deberá de capacitar al personal para que pueda manipular fácilmente la nueva base de datos, el nuevo producto que ha sido adquirido. Ahora vamos a hablar un poco sobre la gestión de transacciones. Bueno, primero vamos a definir lo que es una transacción. Una transacción no es nada más que una colección de operaciones que se lleva a cabo como única función lógica en una aplicación de base de datos. Bueno, cada transacción es una unidad de atomicidad y de consistencia. Así que se requiere que las transacciones no violen ninguna restricción de consistencia de la base de datos. Vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, si quiere hacer una transferencia de fondos de la cuenta en el que la cuenta se transfiere hacia la cuenta B. Claramente es esencial que tanto el cargo como el abono deben de tener lugar completamente, o sino que no ocurra. Es decir, que la transferencia de fondos debe ocurrir por completo o no ocurrir en absoluto. A este requisito se lo denomina como atomicidad. Además, es importante que la ejecución de la transferencia de fondos preserve la consistencia de la base de datos. Es decir, el valor de la suma de la cuenta A con la cuenta B se debe preservar. Este requisito de corrección se llama consistencia. Bueno, y por último, tras la ejecución correcta de la transferencia de fondos, los nuevos valores de las cuentas A y B deben de persistir. A pesar de que se produzca un fallo, y este requisito se le conoce como durabilidad. Es decir, que estos tres elementos que son atomicidad, consistencia y durabilidad deben de estar presentes en una transacción y son aquellas que permitirá de que la información sea ingresada correctamente. Es responsabilidad del programador definir adecuadamente las diferentes transacciones, de tal manera que cada una de estas preserve la consistencia de la base de datos.
Por ejemplo, la transacción para transferir fondos de la cuenta A a la cuenta B se podría definir como compuesta de dos programas separados, una que carga la cuenta A y otro que abona la cuenta B. La ejecución de estos dos programas, uno después del otro obviamente, preservará la consistencia. Sin embargo, cada programa en sí mismo no transforma la base de datos de un estado consistente en otro nuevo estado consistente. También hay que tener en cuenta que se debe asegurar las propiedades de atomicidad y de durabilidad, y que es responsabilidad del propio sistema de base de datos, específicamente el componente de gestión de transacciones, asegurar que la atomicidad y durabilidad se cumplan satisfactoriamente. El sistema de base de datos debe realizar la recuperación de fallos, es decir, detectar los fallos del sistema y restaurar la base de datos al estado que existía antes de ocurrir el fallo. Hemos visto que tanto la gestión de transacciones como recuperación de fallos le corresponden como una responsabilidad del sistema de la base de datos. Cuando varias transacciones actualizan la base de datos concurrentemente, la consistencia de datos puede no ser preservada, incluso aunque cada transacción individualmente sea correcta. Esta responsabilidad del gestor de control de concurrencia es controlar la interacción entre las transacciones concurrentes para asegurar la consistencia de datos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura de un sistema de base de datos. Un sistema de base de datos se divide en módulos que se encargan de cada una de las responsabilidades del sistema completo. Los componentes funcionales de un sistema de datos se puede dividir en los componentes del gestor de almacenamiento y del procesador de consultas. El gestor de almacenamiento no es nada más que un módulo de programa que proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel en la base de datos y los programas de aplicación y consultas que son emitidas por el sistema. El gestor de almacenamiento es el responsable de la interacción con el gestor de archivos. Es decir, que los datos en bruto se almacenan en disco usando un sistema de archivos que está disponible actualmente en un sistema operativo. El gestor de almacenamiento traduce las diferentes instrucciones LMD a órdenes de un sistema de archivos. Recuerden que el LMD es el lenguaje de manipulación de datos. Así, el gestor de almacenamiento es responsable del almacenamiento, recuperación y actualización de los datos en la base de datos. Es decir, que el gestor de almacenamiento es aquel que nos va a permitir realizar las consultas SQL de la información que se encuentra alojada en una base de datos. Y obviamente el gestor de almacenamiento contiene otros componentes, como lo son el gestor de autorización e integridad, que comprueba que se satisfagan las restricciones de integridad y la autorización de los usuarios para acceder a esos datos. El gestor de transacciones, que asegura que la base de datos queda en un estado consistente a pesar de que existan fallos en el sistema y que las ejecuciones de transacciones concurrentes ocurran sin ningún conflicto. El gestor de archivos, que gestiona la reserva de espacio de almacenamiento de disco y las estructuras de datos para representar la información que se encuentra almacenada en el disco. Y el gestor de memoria intermedia, que es el responsable de traer los datos del disco de almacenamiento a la memoria principal y decidir qué datos se van a quedar en la memoria caché. Esta es la parte más crítica que contiene el sistema de base de datos, ya que permite que la base de datos maneje tamaños de datos que son
mucho mayores que el tamaño de la memoria principal. Es decir, que le va a servir de aporte para obtener la gran cantidad de información que se puede almacenar en una base de datos. Bueno, pero el gestor de almacenamiento implementa también otra estructura de datos como parte de la implementación física del sistema, que son los archivos de datos, diccionarios de datos e índices. Ahora hablemos un poco del procesador de consultas. El procesador de consultas está constituido por los siguientes componentes, que son el intérprete del lenguaje de definición de datos, que obviamente interpreta las instrucciones con el cual ha sido creada la base de datos y registra las definiciones en el diccionario de datos. Recuerden que el diccionario de datos es la parte teórica en el que explica toda la estructura que se encuentra compuesta de una base de datos, es decir, redacta todo el esquema de una base de datos. El compilador de lenguaje de manipulación de datos, que traduce las instrucciones que hemos escrito en un lenguaje de consulta a un plan de evaluación, que consiste en instrucciones de bajo nivel, que entiende el motor de evaluación de consultas. Es decir, que el compilador de datos nos va a traducir al lenguaje SQL que hemos escrito para obtener la información. Y el motor de evaluación de consultas, que ya es el que ejecuta las instrucciones de bajo nivel generadas por el compilador del lenguaje de manipulación de datos. Es aquel que nos va a mostrar ya la información que hemos realizado mediante una consulta. Bueno, es importante también hablar un poco sobre las arquitecturas de aplicaciones, ya que actualmente las empresas manejan su información a través de arquitecturas. La arquitectura más típica es la arquitectura de dos capas, o también conocida como arquitectura cliente-servidor, en la que, como podemos observar, la capa cliente se encuentran las aplicaciones clientes, en la capa servidor se encuentra ya la base de datos a la que va a acceder ese cliente. Es decir, que la máquina cliente es aquel donde va a trabajar los usuarios remotos de la base de datos, y la máquina servidor es en la que se va a ejecutar el sistema de base de datos que ha sido contratado por la organización. Obviamente, en una arquitectura de dos capas, la aplicación se divide en un componente que reside en la máquina cliente, cuya funcionalidad del sistema de base de datos en la máquina del servidor, mediante las instrucciones de consulta, se van a encontrar en la capa del servidor. Esta conexión se la hace, obviamente, depende de la programación que se está utilizando, ya sea por ODBC o JDBC, que va a permitir la interacción entre el cliente y el servidor. Sin embargo, también hay nuevas arquitecturas, como son la arquitectura de tres capas, en la que la máquina cliente simplemente actúa como una parte frontal que va a tener la aplicación y que no contiene una llamada directa a la base de datos que se encuentra en la capa servidor, sino que mantiene una capa intermedia, que es aquel que permite conectarse con la aplicación del servidor y que ésta hace la interacción con la base de datos. Actualmente existe o se ha denominado N capas, en las cuales no solamente pueden ser de 2 o 3 capas, sino de las capas que sean necesarias para tener acceso o permitir que la información que va a ser almacenada se encuentre de manera íntegra. Esa es el principal objetivo que tienen estas arquitecturas, y no necesariamente corresponden a 2 o 3 capas, sino que puede ser de N capas. Bueno, para terminar este curso vamos a hablar un poco de la historia de la base de datos, en el cual podemos hacer mención que en el siglo XX la forma de almacenar los datos era a través de tarjetas perforadas,
la cual era un proceso muy complicado y muy cuidadoso, y se guardaban esas tarjetitas hechas de cartulina que eran perforadas por una máquina especializada. Luego, en el año, en la década de 1950 y los principios de la década de 1960, aparecieron lo que son las cintas magnéticas que permiten el almacenamiento de datos. Las tareas de procesamiento de datos, tales como las nóminas, fueron automatizadas a través de estas cintas. Y el procesamiento de datos consistía en leer datos de una o más cintas y escribir los datos en una nueva cinta. Bueno, a finales de la década de 1960 y la década de 1970, se dio un gran cambio significativo en lo que son los sistemas de base de datos. En 1960 cambió mucho el escenario sobre el procesamiento de datos, ya que los discos permitieron el acceso directo a los datos y la ubicación de los datos ya no era importante, ya que se guardaban en cualquier posición del disco y que se podía acceder a este a cuestión de milisegundos. En 1970, un artículo histórico de Code definió el modelo relacional y de formas no procedimentales para poder consultar los datos en modelo relacional. Y nacieron lo que ahora conocemos como base de datos relacionales. La simplicidad del modelo relacional y la posibilidad de ocultar completamente los detalles de implementación al programador fue lo que realmente llamó la atención en esa época. Es decir, que en la década de 1900, a principios de la década de 1990, ya comenzó a existir lo que son el lenguaje SQL, el cual ya fue diseñado fundamentalmente para las aplicaciones que ayudaban a la toma de decisiones en esa época y que permitían realizar consultas o recuperación de la información dentro de una base de datos. Y la base de datos pasó a ser una necesidad en la cual debería estar a muy alta fiabilidad y disponibilidad, una disponibilidad 24%, es decir, disponible las 24 horas al día y 7 días a la semana, lo cual hacía entender que no había tiempo para una actividad, debido a que las actividades de mantenimiento estaban planificadas, haciendo que la base de datos sea la parte más importante de una organización. Y bueno, a partir de la historia comenzaron a surgir los sistemas de base de datos y que comenzaron también a activar interfaces web a los datos. Eso es un poco de la historia que podemos hablar, y más adelante vamos a hablar de otros temas que son importantes dentro del modelado de datos. Muchas gracias por su atención.